¿Cuántos vinieron dispuestos a adorar al Señor? Oh Señor, te alabamos y te bendecimos. Por amor a tu nombre no callaré, por amor a tu palabra no callaré. Tu fuego arde en mí, nadie lo apagará. Por amor a tu nombre no callaré. No, no callaré. Proclamaré tu nombre, poderoso Salvador. No, no callaré. Y gritaré tu nombre, majestuoso, gran yo soy. No callaré, no callaré, no callaré, no callaré. Te alabamos, Señor. Por amor a tu nombre no callaré, por amor a tu palabra no callaré. Tu fuego arde en mí, nadie lo apagará. Por amor a tu nombre no callaré. No callaré, proclamaré tu nombre, poderoso Salvador. No callaré, y gritaré tu nombre, majestuoso, gran yo soy. No callaré, proclamaré tu nombre, poderoso Salvador. No callaré, y gritaré tu nombre, majestuoso, gran yo soy. No callaré, no callaré, no callaré, no callaré. Oh, te alabamos, Señor. Oh, te exaltamos, Jesús. No puedo callar, 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 no puedo, no puedo, 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 no puedo callar. Oh, te alabamos, Jesús. Te exaltamos, Señor. Declaramos que somos libres en este lugar, Jesús. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey. Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey. Y su iglesia se levanta para adorar, celebrando con gran gozo. El Rey está aquí. Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey.
exaltamos, Jesús. Oh, te adoramos, Señor. Eres grande, Padre. Oh, te exaltamos. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. Oh, te alabamos, Señor, te exaltamos, Jesús. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. Oh, te alabamos, Señor, te exaltamos, Jesús. Oh, te adoramos, Señor. Eres grande, Jesús. Oh, eres grande, Jesús. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Oh, te alabamos y te bendecimos, Jesús.
Oh, te exaltamos, Señor. Tú eres nuestro Rey, Jesús. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Oh, te adoramos y te bendecimos, Jesús. Oh, te exaltamos, Señor. Te alabamos, Jesús. Del cielo bajaste, por mí te entregaste, el precio tú pagaste, tomaste mi lugar. Mi dolor quitaste, mi enfermedad sanaste, mis culpas tú borraste al morir en esa cruz. Inmolado fuiste, mi Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverá. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús. Oh, te alabamos, Señor. Del cielo bajaste, por mí te entregaste, el precio tú pagaste, tomaste mi lugar. Mi dolor quitaste, mi enfermedad sanaste, mis culpas tú borraste al morir en esa cruz. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste
viniste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverá. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús. Nadie debe de estar descuidado. Nobody must be lacking taking care of oneself. Nadie debe de estar pensando que el Señor se ha tardado mucho. No one should believe that the Lord has been taking too long. Tenemos evidencia We have evidence a través de la palabra del Señor, through the word of God, de sus promesas. of his promises. Y en esta mañana vamos a leer la porción bíblica con que abrimos And let us open the scriptures. y vamos a mirar que es una promesa. And it is a promise. Y recuerde que las promesas del Señor son siempre amén. Remember that the promise of the Lord are always amen. La palabra amén quiere decir que está hecho. The word amen means No that it dice has que a been ver done. si pasa, dice que es. What it means is it is. Capítulo 14 del Evangelio de Juan, So it's going to be John 14. el verso 1 al 3. And it's going to be from verse 1 to 3. Y luego vamos a cambiar al último libro, al Apocalipsis, en el capítulo 3. And then we're going to go to Revelations chapter 3. Y vamos a terminar mirando en Lucas capítulo 12, 35 al 37. And we're going to conclude with Luke 12, 35 to 37. Leamos el verso, la porción donde abrimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. And we're going to read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. No confunda las cartas de Juan con el Evangelio de Juan. And do not confuse the book of John, the Gospel of John, with the letters of John. Juan 14 siempre, los números elevados, siempre va a mirar que es el Evangelio. With the high numbers of the chapters, you're going to see that it's the Gospel. Las cartas traen poquitos capítulos. The letters are just few chapters. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice el Señor así en su palabra: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. We read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Let not your hearts be troubled. Believe in God. Believe also in me. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. In my Father's house are many rooms. If it were not so, would I have told you that I go to prepare a place for you? Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo,
para que donde yo estoy, vosotros también estéis. And if I go and prepare a place for you, I will come again and will take you to myself, that where I am, you may also be. Esa es una maravillosa promesa. This is a wonderful promise. Es muy fácil entender It is very easy to understand que el Señor está hablando aquí a aquellas personas en aquel tiempo that the Lord was speaking to those people in those times, y en este día and today nos habla a nosotros. He speaks to us. Debemos estar preparados para su regreso. We must be prepared for His return. Algunas personas han dicho Some people have said que Israel es el reloj de Dios, that Israel is the clock of God el que está marcando el tiempo de Dios. that's marking the time of God. Israel no es el reloj de Dios. Israel is not the clock of the Lord. La iglesia es el reloj de Dios. The church is the clock of God. ¿Por qué es la iglesia? Why is it the church? Porque nosotros tenemos la instrucción que Israel no tiene. Because we have the instruction that Israel does not have. Nosotros tenemos la presencia de Dios en nosotros. We have the presence of God within us. Tenemos el espíritu del Mesías en nosotros. We have the spirit of the Messiah inside of us. Y Israel no tiene el espíritu del Mesías en ellos. Israel doesn't have the spirit of the Messiah in them. Ellos están esperando a un Mesías. They are waiting for a Messiah. Lo que ellos están esperando What they're waiting for, para nosotros ya vino it has already happened to y se us. fue a preparar And He went to prepare un espacio, a space. y ese espacio que se fue a preparar And that space that has been prepared, that's being es prepared, para que nosotros analicemos y aprendamos el camino que Él dice que es. like that we can analyze and understand the way that we must go. Y la iglesia tiene que estar bien segura de lo que Él ha dicho. The church must be very assured of what he has said. Para el Señor hubiese sido muy fácil levantar esa iglesia en Pentecostés, For the Lord, it would have been easy just to lift up that church in the day of Pentecostal, pero hubiera levantado solo unos cuantos. but He would have just risen a few people. Y sabe usted And you know something? que la iglesia que nació en Jerusalén That the church that was born in Jerusalem, empezó con judíos, con israelitas. it started with Jews. Y dice la palabra And the word tells us, que cuando Cristo resucitó when Christ y resurrected se elevó, and He elevated se Himself, fue, He left. le prometió a través de un ángel, de ángeles a sus discípulos Angels also gave a promise, que así como él se había ido, just as He has left us, de esa misma forma regresaría. in that same manner He's going to return. ¿Y a qué regresaría? Why would He return? Regresaría a llevarse una iglesia pura y sin mancha. He was going to come back for a church that's pure and without any wrongdoing. El apóstol Pablo dice que una iglesia pura y sin arruga, A church that is pure and without any wrinkles, dando a entender limpiecita de pecado. completely clean. Que no le engañen por allí diciendo que Israel es el reloj, que es el tiempo. No, no es. Completely clean of sin. Do not be deceived when they say Israel is the clock of La God. iglesia no va a ver los acontecimientos que van a suceder a Israel. The church is not going to see the different things that are going to happen to Israel. La promesa del Señor es que la iglesia es levantada antes que eso suceda con Israel. The promise of God is that we will be taken before the things happen to Israel. Y nosotros tenemos las instrucciones We have the instructions desde el principio de la Biblia hasta el final de la Biblia. from the beginning of the Bible until the end. Israel no las tiene. Israel doesn't have that. Ellos tienen el Antiguo Testamento y están esperando un Mesías que va a venir. They have the Old Testament and they believe in the Messiah that's going to come. Pero antes que ellos miren a este Mesías, Before they see this Messiah, la iglesia no va a estar aquí.
The church is not going to be here. Y nosotros tenemos la instrucción We have the instruction. de que sabemos cómo va a venir, We know how he's going to come, cuándo va a venir when he's going to be coming, y a qué va a venir. and for what he is coming. Y ellos están todavía en el aire por allí, hasta orando, son muy buenos para orar. Yo no sé si usted ha mirado por ahí en el lugar donde se van a lamentar. And they're still praying, and they're very good in prayer. And they have the wall to mourn at. Pero saque de su corazón que esas personas tienen el Espíritu Santo que tiene usted. Just take that out of your heart, that they have the Holy Spirit as you do. ¿Y por qué le digo esto? Why do I say this? Ellos son tan enemigos de la iglesia They're enemies of the church que ellos han quitado de sus enseñanzas a Isaías 53. They have taken away Isaiah A ese grado. chapter 53. Y curiosamente hay algo que parece controversial. What is interesting about this, that could be considered controversial, Israel Israel ama la iglesia evangélica, loves the church. pero al mismo tiempo es enemigo de la iglesia evangélica. The evangelical church, but at the same time is the enemy of the church. Usted puede ser amigo de un israelita You could be a friend with the Israelite, y cuando usted le empiece a hablar de Jesús, and when you start talking to them about Jesus, él va a dejar de ser su amigo. they're going to stop being your friend. Los israelitas que ahorita son cristianos, The Israelites that are now Christian, que se llama la iglesia mesiánica, which is the church, the Messianic church, la mayor parte de ellos the majority of them, han tenido la revelación directa del Mesías. they have had a direct revelation from the Messiah. Nosotros no tenemos libertad de ir a Israel a predicar. We don't have the liberty to go to Israel to preach. Y hay iglesia cristiana, And over there's a Christian church. pero no pueden predicar en las calles. They cannot preach on the streets. El único tiempo que pueden predicar es adentro de sus congregaciones. They can only preach the gospel within their walls, their congregations. Ni siquiera los dejan poner un logo afuera de sus templos. They cannot put any logos outside of their churches. Y a donde van los turistas, And where the tourists go, allí tienen letreros y todo eso, pero son como museos, hermanos. those tourist sections, they're like museums, those churches. Quiere decir que Israel no es el reloj del Señor, no es el tiempo del Señor. What this means is that Israel is not the clock. La It's not iglesia lo somos. of the Lord. It's La the church. iglesia sabemos cómo, cuándo y a qué regresa Cristo. The church knows how, when, and why the Lord is going to come Y back. aquí el punto es que nosotros estemos listos para cuando Cristo regrese. And the point here is for us to be ready when Christ comes. No es tiempo de estar pensando. It is not time to Hay be mucho thinking. tiempo. There's a lot of time left. Porque aquellos cristianos que viven o vivimos fríos, Because those Christians that we are living in a coldly manner, en ocasiones de acuerdo a las enseñanzas de la Santa Cena, in occasions, according to the Holy Supper, él ya se ha llevado a algunos a corta edad. and he has taken away some people at short age. En su misericordia In his mercy, ha dejado familias por ahí huérfanas, he has left families lacking a family member. a través que ciertos padres o madres cristianas viven ahí como sea Because certain fathers and mothers live however they wish. y aún confiesan ser cristianos. And they still confess being Christians. Creemos que Él vendrá de nuevo. We believe that he's going to come back once again. Ya nos prometió que fue a preparar morada porque donde Él está quiere que nosotros estemos. He went to place a place of dwelling because where he wants us to be is where he's at. Simplemente le estamos esperando. We're just waiting for him. No esté pensando que ya pasaron 2000 años y que pasarán otros 2000 años. Do not be believing that 2,000 years have already passed and another 2,000 years are going to pass. Ninguna generación ha mirado las profecías cumplidas que miramos nosotros. No generations have seen the prophecies being fulfilled like our generation. La profecía más clara The prophecy that's more clear
se cumplió en el 1948, una de las que se cumplieron en el 1948. It's the one that was fulfilled in 1948. Los judíos mesiánicos, The Jewish, se considera que hay alrededor de 600,000 en Israel ya. there's about 600,000 Jewish people in Israel. Los preparativos para un tercer templo están a la luz del día ya. The preparations for the third temple are already being fulfilled. Alguna gente ni siquiera cree que habrá un tercer templo. Some people don't even believe that there's going to be a third temple. Estas son posiciones de escatología. These are different positions of eschatology. No son posiciones esenciales de salvación. They're not positions for salvation. No se deje llevar por lo que alguien le diga por ahí. Do not be taken away for what somebody El has Señor told tardará you. mucho todavía. That the Lord is going to take a very long time. Tarde lo que tarde el Señor en regresar, usted y yo debemos estar preparados y listos. Whatever time the Lord takes for Un His return, consejo a una iglesia we must be prepared. hace 2000 años An advisement to the church y el día de hoy, about 2,000 years ago. un consejo a Berea. Apocalipsis capítulo 3. Now let us go to Apocalypse 3. Vamos a leer los primeros 3 versos. We're going to read the first 3 verses. Y dice así en el nombre del Señor. In the name of the Lord we read. Capítulo 3, verso 1. Chapter 3, verse 1. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. ¿En qué quedamos, Guille? Sardis. Es tremendo no tener educación uno en veces, ¿eh? Dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. And the angel of the church in Sardis writes, the words of him who has the 7 spirits of God and the 7 stars says, Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. I know your works, you have the reputation of being alive, but you are dead. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Wake up and straighten what remains and is about to die, for I have not found your works completely in the sight of my God. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Remember then what you received and heard, keep it and repent. If you will not wake up, I will come like a thief, and you will not know at what hour I will come against you. En el verso 1 dice, el Señor está hablando, dice que ha enviado su ángel, ha enviado a avisar a esta iglesia. So in the first verse, the Lord is saying that He has given this message to Dice the que es church. el que tiene los 7 espíritus. He who holds the 7 spirits. Si usted quiere saber cuáles son los 7 espíritus, If you want to know what are the y 7 trae una spirits, plumita o trae una muy buena computadora en su cabeza, and if you have a pen or you have good memory, usted puede escudriñar Isaías capítulo 11 y el verso 1 y 2, in Isaiah 11, 1 and 2, y allí va a encontrar que el There- Señor Jesucristo, there you could find that our la Lord Jesus raíz Christ, de Isaí, dice, ¿verdad? it says from the root Es el que tiene los 7 espíritus. the root of Jesse, the one who holds the 7 spirits. Y allí se va a dar cuenta usted que allí menciona los 7 espíritus And you can see there that que it menciona el Señor. mentions the 7 spirits that has been referenced here. Y él hace una reprensión a esta iglesia And he rebukes this church, y le dice que él conoce sus obras. and he says that he knows their works. En la mente de nosotros ya debemos de haber aprendido In our minds, we must have que learned, si nosotros somos portadores del Espíritu Santo, if the Holy Spirit dwells inside of us, él conoce todas nuestras obras. he knows all our works. No estamos pensando que a lo mejor tiene
un telescopio y está mirando hacia abajo, checando a cada uno, no. Do not believe that he has like a telescope just looking at us from afar. Su palabra dice que antes que nosotros le pidamos, Él ya sabe lo que necesitamos. His word teaches us that before we even ask, he already knows what we need. ¿Por qué ya sabe lo que necesitamos? How is it that he knows what we already need? Es muy sencillo entenderlo. Su Espíritu Santo mora en nosotros y Él sabe lo que pensamos. It is easy. The Holy Spirit dwells inside of us and he knows what we're thinking. También sabe lo que hacemos. He also knows what we're doing. También sabe cómo hablamos. He also knows how we're speaking. También sabe lo que profesamos. He also knows what we say. Esta iglesia que se le está haciendo este llamado, This church that this calling is being, dice por ahí en el verso 1 dice que Él conocía sus obras. the first verse, it says that he knows the word. Ellos estaban aprendiendo apenas, hermanos. They were still learning. Ellos no tenían la enseñanza todavía que tenemos nosotros. They didn't have the teachings that we have. Ellos no tenían los escritos que tenemos nosotros. They didn't have the scriptures that we have here. Los escritos aparecieron después. All these scriptures appeared later on. Quiere decir que nosotros estamos mucho más adelante que esa iglesia. What this means is that we're more forward than this church. Pero el proceder de ellos, But they're proceeding. Él les hizo saber que estaban muertos. He told them that they were dead. Era una iglesia que vivía con mucha hipocresía. It was a church that lived in hypocrisy. Era una iglesia superficial. It was a church that was superficial. Se llamaban cristianos. They called themselves Christians. Eran reconocidos como una iglesia. They were recognized as a church, Pero muchos de ellos estaban muertos espiritualmente. but many of them were dead spiritually. La iglesia The church, profesante cristiana, the one who is Christian, y estoy hablando a la iglesia de Berea directamente, I'm speaking to this church, but at a church, no debemos estar muertos espiritualmente. we must not be dead spiritually. No debemos venir a la iglesia nada más porque ya tengo mucho tiempo que no voy. Let us just not come to church just because I haven't gone in a while. Lo hemos enseñado una y otra vez que el venir a la casa del Señor es venir a dar y a recibir. We have taught this several times. We come to give and A to dar receive, honra y gloria al Señor to give honor and glory to the Lord, y a recibir lo que Él tiene para and to nosotros. receive what He has for us. Damos, We give recibimos. and we receive. Para dar To give, tenemos que estar dispuestos, we must be willing. tenemos que seguir las instrucciones que nos ha dejado el Evangelio, We must follow the instructions that the gospel has left us. las cartas pastorales, The letters, las cartas escritas Those por los apóstoles, por el apóstol Pablo, por Pedro, por ellos. the letters that have been written by Paul, by Peter. No nada más mirar las cartas pastorales que no, pues eso le dijo a Timoteo, Let's just not look at the letters. eso le dijo a Tito. It's only said to Timothy, to No. Titus. A ellos los instruyó para que nos enseñaran a nosotros a través de todo esto. They were giving the instruction like that they could teach us through all this. Conozco tus obras. I know your Eran works. obras religiosas. They were religious works. De hoy que conozco la palabra para acá, me dan ansias mirar la gente religiosa hacer lo que hacen. Since I know the Lord from back then, Y no and estoy now, hablando de ustedes. I get anxiety when I see people who are religious. I'm Estoy not, hablando de personas que hacen cultos religiosos que no tienen nada que ver con alabanza o adoración al Señor. I'm not talking about you, but I'm talking about people who do religious services and that have nothing to do with the Lord. Es triste mirar personas It is sad to see people, haciendo rituales seeing them do rituals que no tienen sustancia alguna. that doesn't have any substance. Son personas muertas They're people who are dead. espiritualmente. They're spiritually dead. Y luego preguntan, ¿y tú por qué haces esto? ¿Por qué piensas así en esa iglesia? And then they ask, why do you believe in this form? Why do you do this? Cuando usted les dice, yo soy nacido de nuevo, soy nacida de nuevo, When you tell them, I am born again, ¿se ríen de usted?
They laugh at you. ¿Y por qué se ríen? Why do they laugh at you? Porque están muertos en sus delitos y pecados. Because they're dead in their sins. Hacen algo, They do things. pero no entienden ni siquiera por qué lo hacen. They do different rituals and they don't know why they're doing Y it. esta porción bíblica, And this portion, biblical portion, el Señor le dice a esta iglesia de ese tiempo y nos dice hoy a nosotros, the Lord is telling that church in that time, and is sé telling us vigilante. to be a person of guard, of Ser vigil. vigilante quiere decir es estar esperando al Señor To be on guard, to be waiting on the Lord, de acuerdo a las instrucciones bíblicas. according to the instructions that are biblical, Estar vigilando completamente qué se predica, qué se enseña, qué dicen aquellos, qué dicen estos y qué dice la palabra. to be on guard, to be on the lookout, to see what the word is saying, what our people are preaching, who is saying what, and what are they saying. La palabra es la regla final. The Bible is what goes above everything. Dice que velemos orando, porque eso dice el apóstol Pablo, Let's be on the lookout. Let's be on guard, praying. que vivamos velando y orando, ¿verdad? That we must be praying. Velar quiere decir estar despiertos To be on guard, to be on the lookout, a to lo be que la awake palabra del Señor dice. to what the Word of God is saying. Dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Quiere decir, amados, What this means, que había gente que conocía del Señor there were people that knew the Lord, y iban declinando poco a poco. and they were declining a little by little. Ya estaban prácticamente muertos espiritualmente, ya no tenían comunión con el They Señor, were practically dead spiritually. They didn't have communion with the Lord, pero todavía eran salvos, hermano. but they were still saved. No eran apóstatas. They did not fall into Y apostasy. por eso el Señor les dice que arreglen las cosas que les quedan todavía. That's why the Lord was telling them to fix the things that they still had. Si usted un día recibió al Señor If you one day receive the Lord y usted no siente el gozo del Espíritu Santo, and you do not feel the joy of the Holy Spirit, empiece a hablar con el Señor y dígale que usted no lo siente. tell the Lord that you don't feel His Y joy. dígale, pregúntele por qué no lo siente. And ask Him why you don't feel the joy of the Le Lord. garantizo que el Espíritu Santo le va a traer a su mente por qué. And I assure you that the Holy Spirit will remind you why. Y empiece a renunciar a esas cosas que están por morir. And start leaving those things behind, those things that are causing you to die. Porque es lo que dice este pasaje, que están para morir porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Because the works are about to die, because your works are not perfect before the Lord. Verso 3. Verse 3, Acuérdate. remember. Acuérdate del día que naciste de nuevo. Remember when you were born again. El día que el pastor nació de nuevo, The day that the pastor was born again, cuando bajó de ese lugar donde nació de nuevo, when he came down from that place that he was born again, sentía que caminaba en el viento. I felt like I was walking on air. No todas las personas tienen esa experiencia, Not all people have this experience, especialmente los que nacieron en la iglesia, en las bancas de la iglesia, especially those who are born within the church. no han conocido el mundo They don't know the world, y ellos no tienen la misma experiencia que aquellos que venimos maltratados del mundo. those people don't have the same experience for those who have been mistreated by the world. Ellos no tienen el lenguaje They don't have the language que tenía yo cuando vine del mundo. that I had when I came from the world. No tienen el montón de pecados que acumulé desde que nací hasta que conocí al Señor. They don't have a lot of accumulated sin that I had before coming to the Lord. Según yo tenía pecados perdonados, pero eran perdonados por hombre. I had sins, and I thought that they were forgiven, but they were forgiven by man. No hay hombre en esta tierra que pueda perdonar un solo pecado. There's no man here on earth that can forgive one sin. Y ahí es donde debemos estar
sobrios, We must be ready. vigilantes a lo que dice la palabra. We must be on the lookout what the word is saying. La palabra dice que solamente Dios perdona pecados. The word of God tells us that only God forgives sins. Y debemos estar seguros de esos. And we must be assured of this. Cuando usted le diga a alguien, yo estoy absuelto de mis pecados porque me los perdonó alguien, When somebody tells you sea sincero. that your sins are forgiven due because somebody told you so, be sincere. Dígale, tú tienes pecados perdonados de hombre, pero no de Dios. You can tell them you have sins forgiven from man, but not from God. Esta iglesia estaban algunos muriéndose. Here, this Les church quedaba poco. was people who were dying. Yo considero que estaban al punto de entrar a la apostasía ya. They were about to die. They were about to reach apostasy. Dice, acuérdate de lo que has recibido y oído. ¿Qué es lo que recibimos primero, amados? Remember then what you have received and heard. What have we received? Lo primero que recibimos fue aquella cosa extraña que nos hizo responder al Evangelio. The first thing that we receive is that strange thing that allow us to receive the gospel, Que se llama la regeneración del Espíritu Santo, que lo anima a uno a que vaya cuando le están llamando, que ven a recibir a Jesús. the regeneration that allows us to receive Him. El In our Espíritu mind. Santo le da fe para que proceda a recibir al Señor. The Holy Spirit gives you faith like that you can receive Him. Y cuando ya le recibe, When you receive Him, usted ya entiende que Dios ya le perdonó porque se siente aliviado, se siente limpio. you understand that the Lord has forgiven you because you feel better, you feel clean. Sobrenaturalmente le empieza a gustar este libro que no le gustaba antes. It's supernatural. You start liking this book that you did not like. Eso es lo que se llama la regeneración del Espíritu That's regeneration of the Spirit y el regalo de la salvación. and the gift of salvation. Entonces el Señor le hace a esta iglesia el recordatorio, acuérdate de lo que has mirado, lo que has recibido y oído. And it's reminding this church what it says. Remember then what you received and what you have heard. Mínimo 2 veces a la semana aquí oímos la palabra de Dios. Minimum 2 times during the week, we hear the word of La God. instrucción que el Señor nos dejó. The instruction that the Lord has given us. Y mire lo que dice enseguida, y guárdalo. Lo que has recibido y lo que has oído, guárdalo, amado, en tu corazón. Keep it in your heart. Recuerda el momento maravilloso cuando te sentiste libre, Remember the wonderful moment where you felt free. cuando empezaste a escudriñar las escrituras y querías decirle a todo mundo lo que Dios hizo en ti. When you seek out the scriptures and you wanted to tell the whole world what the Lord has done for you. Guárdalo. Keep it Arrepiéntete, dice el Señor. and repent, says the Lord. No es un pecado grave que te enfríes. It is not a great sin to reach a cold state. Lo que es pecado es que sepas que te enfriaste y quieres seguir viviendo así. What is sin is to be in a cold state and want to keep living in that manner. La promesa del Señor The promise of the Lord, dice que Él no deja a nadie tirado. He doesn't leave just anybody laying down, Dice que si el falling. justo cae 7 veces, que es un número nada más que pone ahí, dice que Él no lo deja postrado. If the righteous fell 7 times, it's just a number right there. He doesn't just remain there. ¿Tienes algún pecadillo escondido? Arrepiéntete, hermano. If you have a hidden sin, repent. Cristo está a las puertas. Christ is at the doorstep. La palabra dice que que va a venir una gran apostasía y estamos mirando esa apostasía moverse ya. The Word of God tells us that a great apostasy is going to happen, and we're seeing Entras it a las happen. redes, al YouTube, es donde entro yo, You go to YouTube, that's where I go into. y te encuentras con que alguien dejó el cristianismo. And you see, Personas crecidas, educadas en el Evangelio, And you que see- renunció al Evangelio. and you see people who grew up and were
grew up here at church and they renounced the gospel. No es que escudriñó las escrituras y se dio cuenta que algo estaba mal, no. It's not that they looked into the scripture and they saw something was wrong. No. Es que el enemigo vino, It's because the enemy le came ofreció basura and offered him garbage. y como no andaba bien se la comió. And since that person wasn't well, he just ate it. Eso es lo que hacen algunos cristianos que salen de la iglesia donde han sido adoctrinados y se van y comen basura de una secta. That is what Christians do when they go to a sect and receive Algo garbage. algo nuevo. Something new has occurred. Hermano, no le sirva al Señor por emoción nada más. We don't serve the Lord for emotion. Sírvale al Señor por lo que Él dice en su palabra. Serve God for what He says in His Él dice que scriptures. nos arrepentamos y hay que arrepentirnos, amado. His word tells us to repent, and we El must repent. arrepentimiento es la solución para hacer paz con Dios. We must understand to make peace with Him. El profeta Isaías le dijo a sus hermanos: vengan luego y estemos a cuentas, si vuestros pecados fueren como la grana, coloridos, como blanca lana serán emblanquecidos. The prophet Isaiah prophesies to come. Israel conocía al Señor. Israel knew the Lord. ¿Y por qué cree que Isaías les hablaba así? Porque estaban muertos espiritualmente. Why did Isaiah talk to them in that form? Because they were dead spiritually. Ellos no habían contristado al Espíritu. They had made the Holy Spirit sad. Ellos simplemente no guardaban las instrucciones que les había dado. Excuse me, they did not make the Holy Spirit sad. Y tenían las mismas promesas que tenemos nosotros. They just didn't follow the ordinance that were given to them, and they were giving the same promises that we have. No se compare usted con un judío. Don't compare yourself to a No Jewish quiera person. ser como un judío. Don't want to be like a Jewish person. Cada vez que usted los mira, tiembla y tiembla enfrente del muro de los lamentos, hermano. Every time they shake in front of that great wall that they have, ¿Sabe qué están anhelando? and Que they're Dios les shaking, hable. they're shaking because they want the Lord to speak to them. ¿Usted quiere que Dios le hable? Aquí está hablándole. If you want the Lord to speak to you, He's speaking Desde Génesis hasta Revelación Él está hablando. through this. Ellos no tienen profeta por más de 2500 años, hermanos. From Genesis to Perdón, Revelation, por más de 2400, si estoy bien. the Lord speaks to us. The Jewish people haven't had a prophet from around 2,400 years. 400 años que no tuvieron profeta y viene Juan el Bautista. 400 years they did not have a prophet into John the Baptist. Y 2000 años que han pasado, And these 2,000 years that have passed, ellos tienen 2400 años que no tienen palabra de Dios. they have roughly 2,400 years that they haven't received word from God. Porque a ellos Dios les hablaba por el profeta. Because them, they were spoken through No the hay prophet. profeta. There's no prophet. No hay templo, There's no temple. pero ya están haciendo uno. But they're starting to make one. ¿Sabe qué dicen en cuánto tiempo pueden hacer el templo? Do you know how much En time una it'll take, semana. to make a temple? In a week. Tienen todo listo. They have everything ready. A la iglesia no le va a tocar mirar eso. The church is not going to see that. Puede que haya indicios que oiga hablar de eso, You're going to hear about it. pero la iglesia se va a ir antes que eso suceda. The church is going to leave before all this happens. Porque nosotros tenemos la información cómo va a pasar y ellos no la tienen, amado. Because we have the information how things are going to occur. They don't have this. Hermano, será terrible Brother, is it que terrible estemos predicando that we're preaching y llegue el momento de ese arrebatamiento and the Lord coming for us y nos happens, quedemos algunos sentados aquí? and some of us just stay here? Y no creo que estoy diciendo porque estoy parado. Don't think that I'm saying this because I'm standing up. El que está muerto, aunque ande corriendo. The one who is dead, even if you're running. Porque es lo que dice esta palabra. Because that's what the word is telling us. Acuérdate, dice, Remember, de lo que has recibido y oído what you have received and heard, y guárdalo, and keep it. presérvalo. Preserve it. Si ya no sientes el primer amor, If you don't feel the first love, llórale al Señor. cry out to the Lord. No hagas como hacen esos judíos que te digo que están buscando que Dios les hable. Don't do what these Jewish people do, seeking, the Lord, like that they could hear the Lord. Nosotros tenemos mucho donde nos hable el Señor, amados. We have the scriptures where He speaks to us. Nosotros tenemos la guianza del Espíritu Santo. We have the guidance of the Holy Tenemos el Spirit. Consolador. We have the Comforter. Tenemos el que nos anhela.
We have the one who desires us. Estar descuidados es un error de los que profesamos ser To cristianos. be unprepared is a great mistake for those of us who profess being Christian. Cristo ya no va a venir a morir por pecadores, amado. Christ is not going to come back to die for Él sinners. va a venir a hacer juicio. He's going to come to do judgment. Pero primero en su amor But first in his love, va a levantar esa iglesia que está preparada. he's going to lift up that church that's ready. Lea capítulo 25 de San Mateo en su casa. Read Matthew chapter 25 in your household. Lea lo que dice esas 10 vírgenes que estaban esperando al novio. Read about the 10 virgins that were waiting for the bridegroom. Y cómo solamente la mitad de esas vírgenes pudieron entrar. And see how half of those virgins were able to go in. Solamente ellas tenían la presencia del Espíritu Santo en ellas alumbrando. Only 5 of them had the presence of God that was shining through them. Somos, porque el Señor dijo luz del mundo. We are Hay the que light of the alumbrar, world. amados. Let us be bright. Hay que ir a llevar esa luz a los que no la tienen. Let's take that light to those people who doesn't have that light. Aunque su familia se oponga, hábleles. Even if your family opposes it, Hábleles hasta que se canse. speak to them until they get tired of you. El Espíritu Santo es el que hace el trabajo para que respondan. The Holy Spirit is the one that does the work, like that they could respond. Oh, te adoramos, Señor. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré por ti. If you will not wake up, I will come like a thief, and you will not know at what hour I will come against you. En el principio mencioné que hay algunos que se ha llevado el Señor antes de tiempo. At the beginning, I mentioned how the Lord has taken people before their time. Y esta palabra hace una referencia a eso. And this scripture is doing a reference to that. Él puede llevarte, en otras palabras, puede permitir que te mueras He can allow you to pass away si sabe que vas a seguir muriendo. if he knows that you're going to keep on dying. Lucas, Luke capítulo 12, chapter 12, verso 36 y verso 37. 36 and 37. Vamos a leer esta escritura y con eso vamos a terminar. And once reading this scripture, we're going to conclude. Cristo vendrá por su iglesia. Christ will come for his church. Lucas capítulo 12, Luke chapter 12, 36 y 37. verse 36 and 37. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Mire, hermano, muchas veces, hermano, Many times, nosotros vivimos con falta de perdón, we live with lack of forgiveness, vivimos con resentimiento, with resentment. y el Señor nos enseña cómo vivamos. And the Lord teaches us how to live. Y el Señor lo que hace, si no perdonamos, amado, What the Lord does is if we don't forgive, si no clamamos a Él para que nos sane del resentimiento, del rechazo, de todo esto, if we don't cry out to him to forgive, from los que resentment, estamos esperando al suffering, Señor vivimos en amargura, in rejection, those who are waiting for the Lord, who live in this state, vivimos enojados los unos con los otros, we live angry, upset, y esos bitter. demonios nos están torturando siempre, y el Señor dice que Él lo permite. And these demons are torturing us always, and the scripture tells us that the Lord allows this. Cuando tenemos la solución, hermano, We have the solution. le pido perdón al Señor, I ask forgiveness to me the pongo Lord. de acuerdo con el que me ofendió o con el que ofendí, I get to accordance to the one who I offended or porque el offended me. Señor va a venir y no sabemos a qué horas va a venir. Because the Lord is going to come and we don't know at what Pero hour. mientras tanto, mientras que no nos lleve de aquí de la tierra, In the meantime, while we're still here on earth, estamos siendo atormentados por no hacer su voluntad. we are being tormented for not doing his will. Se oirá que me gloreo yo mucho de mí mismo.
Perhaps this may sound like I glorify pero myself. hace 33 años que soy feliz. About 33 years ago, I am No happy. tengo problemas con nadie. I am content. I don't have Me han problems with ofendido, anybody. me han lastimado, me han hecho, me han dicho, pero yo no atesoro nada de eso. I have been offended. Some people have offended me, disrespected me, and so forth. And none of these things I treasure. No permito que los verdugos me torturen. I do not allow demonic influence to torture me. Tengo un intercesor en los cielos. I have someone who intercedes in the heavens. Tengo un abogado que cuando le pido que me ayude, me ayuda. I have an attorney. Y él va a venir a llevarme. When I ask him for help, he helps me, and he's going to come for me. Dice el 47. Dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Eso es lo que recibe unos azotes aquí. And 47 reads, and that servant who knew his master's will but did not get ready or act according to his will receive a severe beating. Y en el verso 37 y en el 36 y el 37 vuelve a repetir lo que estábamos diciendo. In the verse 37 repeats what we Estén said. ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Let our lights be burned. Que la presencia del Espíritu Santo esté siempre alumbrando tu vida, hermano. That the presence of the Holy Spirit be brighten always your life. Que no estemos como dice acá en el 46 y el 47, Let us not be like the torturados verse mientras estamos 47 esperando al Señor. to receiving a beating. 37 y con eso cerramos. 37. Bienaventurados aquellos siervos los cuales su Señor cuando venga halle velando, de cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Blessed are El those Señor vendrá. Blessed are those servants whom the master finds El awake. Señor va a regresar por su iglesia. When he comes, truly I say to you, he will dress themselves for service and have them recline at table, and he will La come and pregunta serve en them. este día, amados, The Lord is coming for his church. ¿estamos listos para irnos con el Señor? The question is, beloved, are we ready Si to no go with the Lord? estamos listos, hermanos, Are we ready to go with the Lord? vamos haciendo caso a lo que le dijo a la iglesia de Sardis. If we're not ready, let us pay account to what Porque the en church of este día, Sardis amados, was said to, Porque en este día because in this day, nos dice a nosotros, he is speaking to us. Él se interesó en Sardis y se interesa en Berea igual. The Lord is interested in Sardis, and he's also interested in Berea. Y dice que bienaventurado aquellos que estemos velando, orando Blesses those who are on Clamando. guard, who are crying out, y haciendo la vigil. gran comisión. and who are doing the Great Commission. Si usted tiene temor, hablarle a la familia, hablarle a alguien. Dígale al Señor que usted renuncia al espíritu de temor, If you're afraid of speaking to your family, miedo, la renounce and vergüenza. rebuke the spirit of fear, of shyness. Muestre lo que somos. Show who you are. No solamente diga que es cristiano. Do not just say you're Christian. Tenga respuestas bíblicas cuando le pregunten algo. Have biblical answers when they ask you something. Pero lo más importante, amado, But what's most es important, que reconozca dónde anda pisando ahorita. recognize where you're stepping on. La apostasía se está moviendo grandemente, hermano. The apostasy is moving greatly. Hay evidencia de perdición, hay evidencia de... There's evidence of. Oiga, dígame una cosa, hermano. Of being ¿Quién lost. pudo imaginar Could you imagine? que iglesias evangélicas iban a casar hombre con hombre y mujer con mujer? that ¿Quién iba a imaginar eso? Evangelical churches were going to marry man and man. Yo creo que es el atropello más grande que la iglesia muerta ha hecho en estos días. This is what the dead church has done. Esa es la evidencia de la apostasía, hermano. This is the evidence of the apostasy. Y dice que el Señor vendrá, dice que no vendrá sino pasa primero esta apostasía. The Lord will come.
However, the apostasy La will take venida del place Señor prior. está cerca, amados. The coming of the Lord. Si de repente oye usted que andan haciendo ya el tercer templo, If you hear that the third temple is being más vale que esté constructed, llorando. Póngase de pie en esta tarde, pero sin llorar. make sure that you're crying out to the Lord. Please rise, but you don't have to cry. Hermano, que Brother. no nos pase que nada más decimos que somos cristianos. Let us just say that we're Christians. Los cristianos se echan de ver en sus hechos, The Christians, you could tell with their su acts, lenguaje. in their language, en su caminar con el Señor. in their walk with the Lord. Hay algunos cristianos, There's some Christians, específicamente conozco uno, I specifically know one. y no está aquí, no es de aquí, Is that a person para que who's no empiece a here voltear a ver quién es. and is not a person from here? Like that, you don't stare around. Le to echa see. unas maldiciones que parecen serpientes, They curse a lot, y cuando la suelta, ¿sabe qué me dice? and when he says things like this, Excuse my French, excuse me, francés. excúsame mi francés, Excuse my French. y es cristiano. And this person is Christian. El Señor dice que los maldicientes no van a entrar ahí, hermano. Those who use curse words are not going to Hermano, Enter the hermana, kingdom of corrige heaven. tu lengua si tienes problemas con eso. dominate your tongue. Arrepiéntete, hermano, hermana. You who have troubles with El this, Espíritu repent. Santo nos invita en esta mañana a The eso. Holy Spirit invite us this morning. Inclina tu rostro y vamos orando. Please bow your head and we're going to be praying. Señor, tu palabra es dura en veces, Señor. Pero es para prevenirnos, Señor. Te suplico, mi Señor, que sea tu Espíritu Santo el que corrija mi vida, Señor. Que no sea la exageración de palabras nada más, Señor. Que me ayude, Señor, en mis necesidades. Que nunca se me olvide, Señor, lo que recibí, lo que he oído, Señor. Padre, que las obras muertas que tengo, Señor, yo las pueda sacudir, Señor, y clamar a ti, Señor, para que me ayudes a seguir adelante. A esa iglesia que le escribiste, Señor, todavía llegaste a decir, Señor, que había algunos que te servían bien. Y por esos que te servían bien, Señor, hablabas a los que no te servían bien. Porque seguías amando esa iglesia. Y sé, Señor, que así nos amas aquí en Berea. Aunque muchas de las veces no hacemos tu voluntad, Señor, ayúdanos a reconocerlo, Señor. Ya que tu palabra es la que nos da el querer como el hacer. Y en esta mañana, Señor, te suplico, Señor, que sacuda, Señor, nuestros corazones. Que sacuda, Señor, nuestras entrañas, Señor. Y que lo que no hemos hecho para tu honra y para tu gloria, empecemos a hacerlo, Señor. Que no vivamos pensando como vivíamos antes de esta pandemia, Señor. Que vivamos pensando que hay un avivamiento en nosotros, Señor, y que lo llevemos a cabo. Ayúdanos, Señor. Padre, el que tenga malos hábitos, Señor, entre nosotros, ayúdanos, Señor, a clamar a ti, porque yo sé que tú eres la solución. Porque tú quitas el hábito de mal hablar, el hábito de juzgar, el hábito de condenar, Señor. Tú lo quitas cuando te pedimos, Señor. Y nos has prometido, Señor, que somos nueva creación, nuevas criaturas. Pero lo más serio, Señor, es que has dicho que si no, Señor, no nos preparamos, si no estamos de acuerdo a tu voluntad, Señor, podemos quedarnos esa gran tribulación, Señor. Oh, Señor, y dices que
Llegarás como ladrón en la noche, Señor, no avisarás a qué horas, pero nosotros ya sabemos por tu palabra, Señor, cómo, cuándo y cuáles son las señales de tu regreso, Señor. Te suplico, Señor, que hables al corazón de tu iglesia, Señor, a través de tu siervo, pero también a tu siervo, Señor, para no ser una voz solamente, Señor, como aquellos que predican, Señor, y viven vidas dobles, Señor. Que la voluntad tuya, Señor, descienda sobre Berea y que podamos ser esa luz y esa sal de la tierra que tú has dicho que somos. Te lo suplico, mi Señor, y por tu palabra confío en fe que has llegado a nuestros corazones y día tras día mejoraremos hasta cuando tú vengas. Lo declaro hecho en el nombre de Jesús.